Esta mañana, caminando por 18 de julio, veo entre la muchedumbre una pareja de longevos leyendo el titular de un diario que dice: "La maté porque era mía". La noticia continúa. El masculino la culminó ya que la víctima quiso abandonarlo luego de confesarle que estaba enamorada de otra persona. ¡Qué terrible! Pobre muchacha, exclama la señora con esa mezcla de angustia y compasión ante lo sucedido. Este mundo gira al revés, agrega el señor. Antes estas cosas no se veían. Estas cosas se arreglaban de las puertas para adentro. Consternado ante dicha expresión de indiferencia por parte del anciano, prosigo mi marcha y diviso sentadas en el pórtico de un edificio a dos mujeres que lloran. Tranquila, ya vas a encontrar otro trabajo, dice una. Es que ser trans no garpa. Una vez ya en el bar, veo en la TV un sobreimpreso con letras rojas que dice: 200.000 niños mueren por año en el mundo como consecuencia del bullying. Y para adherir una cuota más de desesperanza en contraposición a los anhelos del querido Revelato, el libro de Zaratustra que saco para leer de mi portafolio me recuerda que Dios ha muerto. ¿Será así? Puede ser. Pero les aseguro que a todos aquellos que dicen que la radio ha muerto, que el rock ha muerto, que la psicología es para los débiles, yo les digo: no. En esta hora vamos a resurgir una vez más como el fénix, y al miedo, al dolor, al flagelo, a la injusticia, al menos en este espacio, le vamos a decir bien fuerte: Motor Psico. Siempre tengo a mi lado a mi Dios, así me da más. Un susurro muy especial, así me da más. Motor Psico. Somos la voz de los que quieren callar, de los marginales, de los excluidos y abandonados, de las minorías, de los que no pueden dormir, de los que están enfermos y privados de libertad. Voy fichando de acuerdo al dolor, jugando de más. Mi Dios no juega dado quizás, esté a mi favor. Motor Psico, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Para cuidar de ti, conócete a ti mismo. Escucha Motor Psico. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Motor Psico. Somos la voz de los que quieren callar, tu programa acerca de todas las temáticas que necesitas saber sobre psicología. Nos acompaña esta noche en los controles Alejo. Si algo sale bien esta noche es obra y arte de Alejo, créanme. Saludamos a nuestros fieles oyentes, a Tomás el Uno Superpro, a Natalia, a Cecilia, a Eduardo, a los amigos de A Dos Toques, a Luis Benech, que está en su casa escuchando Motor Psico, recuperándose. Les recuerdo, a propósito, que en nuestro canal de YouTube, Motor Psico Radio, se escribe separado, Motor Psico Radio, están subidos todos nuestros programas. Entrás allí
le das al botón suscribirse y en la parte donde dice videos vas a ver todos los programas para que puedas escuchar y compartir con quien lo pueda estar necesitando. Alejo, como este es un programa que busca la promoción y prevención en salud, ¿qué te parece si le damos a nuestros oyentes los siguientes consejos? ¿Sentís que tus problemas te sobrepasan? ¿Sufrís de ansiedad? ¿Ataques de pánico? ¿Perdiste a un ser querido y no podés seguir? ¿Te sentís incomprendido? ¿Que casi nada vale la pena? Tal vez sea momento de pedir ayuda profesional. Brindamos atención psicológica de manera empática y profesional para todas las edades. Comunicate por WhatsApp al 098-281-539 y agendá ahora mismo tu primera sesión. Nombrando a Motorcico te asegurás un arancel bonificado durante todo el tratamiento. ¿Anotaste? 098-281-539. La atención psicológica que necesitas. Porque sé que te puedo estimular. ¿Buscás y buscás los mejores libros al menor precio? No busques más. En Librería Areté estamos de liquidación anual en libros usados. Llévate todo tipo de títulos desde 10 pesos en adelante. Sí, escuchaste bien. En Librería Areté contamos con todo tipo de libros usados desde 10 pesos en adelante. Y por si esto fuera poco, en libros nuevos te hacemos un 15% de descuento pagando al contado o con débito. No busques más. Comunicate al 091-603-792 o llamanos al 2401-3120. También podés visitarnos en nuestro local en Tristana Roaja 1641, casi Uruguay, a pasitos de Facultad de Psicología. Y acordate, libros usados desde 10 pesos en adelante, solo los encontrás en Librería Areté. Muchas veces se dice fulana está histeriqueando, pero ¿qué es verdaderamente una histérica? Alejo, ¿te animas a decirle a nuestros oyentes quién presenta el tema de hoy, por favor? El tema de hoy es presentado por Consultorio Psicológico. ¿Querés empezar psicoterapia? Envía un WhatsApp al 098-281-539. El tema de hoy es la histeria. Y como todo hay múltiples abordajes y clasificaciones. En primer lugar, la histeria es un tipo de neurosis. ¿Se acuerdan que yo les he dicho en varios programas que las personas podemos ser fundamentalmente psicóticos o neuróticos? Estar dentro de la neurosis es de lo mejor que nos puede pasar. Y básicamente la neurosis es una afección, por decirlo de alguna manera, cuyos síntomas son una expresión simbólica de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil de la persona, donde hay una puja, por decirlo de alguna manera, entre el deseo y la defensa. Entonces, la histeria es como un tipo de neurosis, primeramente. Tomando la definición del diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, tenemos clasificaciones de la histeria, pero en líneas generales nos va a decir que la histeria es una clase de neurosis que ofrece cuadros clínicos muy variados. Las dos formas sintomatológicas fundamentales son la histeria de conversión, en la cual el conflicto psíquico se simboliza en los más diversos síntomas corporales, paroxísticos, como por ejemplo pueden ser crisis emocionales con teatralidad, pueden ser si no duraderos, como ocurre con las anestesias, las parálisis histéricas, la sensación de bolo faríngeo, entre otras. Luego tenemos la histeria de angustia, en la cual la angustia se halla fijada de forma más o menos estable
en un determinado objeto exterior. Esto es típico en el caso de las fobias, por ejemplo. Sigmund Freud, que ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones, ¿verdad? Considerado el padre del psicoanálisis, fue un médico neurólogo que nació en Moravia, en lo que sería Checoslovaquia, y fue asistente de un neurólogo famoso de la época, Jean-Martin Charcot, quien estudiaba justamente esta cuestión de la histeria. ¿Qué pasaba? La histeria era una enfermedad muy controversial en el círculo de los médicos. Recordemos un poco el contexto, estamos a fines del siglo XIX, nos encontramos en la época victoriana del saber médico, y lo que no se podía explicar por la vía de los hechos, de lo biológico, de lo fisiológico, de lo que era contrastable con la realidad, era tildado de falso. Entonces estas mujeres eran catalogadas de locas, de simuladoras. Los médicos agarraban la cabeza, no sabían qué hacer ante la presentación de estas pacientes en su consultorio. Ponían en jaque al saber médico. Una enfermedad que se la entendía como propia de la mujer. Y Charcot trataba a este tipo de pacientes. El término histeria viene también de hister, que quiere decir útero. Lo que se pensaba a priori era que la histeria se daba por una irritación en el útero de la mujer y que esto ocasionaba la sintomatología de la histeria, es decir, estados de ausencia, parálisis, la tos nerviosa, la pérdida del habla, el sonambulismo, las alucinaciones, la pérdida de la memoria. Entonces, estas mujeres que invadían en masa los consultorios eran catalogadas de mentirosas, de simuladoras, dado que mostraban de alguna manera un alto grado de histrionismo también. Recordemos la época, contexto sociohistórico, lo que siempre les digo, sociedades netamente patriarcales, una gran represión sexual para las mujeres como objetos a merced del deseo de los hombres. Freud, como estaba haciendo estudios sobre el cerebro, el pensamiento, empezó a vaticinar una hipótesis de que la histeria podía tener algún basamento psicológico más allá de razones meramente fisiológicas. Luego Freud se encuentra con un amigo, un tal Joseph Breuer, quien fue docente de él en la cátedra de patologías renales, y este último le cuenta que estaba atendiendo un caso paradigmático, al cual nos vamos a referir en el segundo bloque. Freud y Breuer en el 1895 lanzan una publicación titulada Estudios sobre la histeria y arriban a determinadas conclusiones. Freud se da cuenta de que todos los pacientes que atendió tienen algún tipo de trauma en su pasado, traumas que tuvieron cabida en los primeros años de vida fundamentalmente. Si los traumas vienen de hechos que tuvieron lugar en el pasado, el paciente empieza a verbalizar estos traumas del pasado. Es en ese trabajo donde se esboza que la histeria no tiene causas meramente fisiológicas, sino que tiene causas o su origen es fundamentalmente psicológico. Y viene un detalle no menor. Estos traumas no eran conscientes. Ustedes recuerden que a través de la terapia, según Freud, padre del psicoanálisis, se va haciendo consciente lo inconsciente. Y cuando se toma conciencia, se da ese despertar donde empieza el proceso de cura. Lo que está en el inconsciente, de alguna manera, fue reprimido para no llegar a la conciencia. A lo que voy es que hay representaciones que son tan dolorosas para la conciencia que se reprimen y van al inconsciente, donde no hay posibilidad de justamente de traer a conciencia. Para llegar a la conciencia, estas representaciones van a tener que disfrazarse, desfigurarse de alguna manera. Entonces, hoy les estoy hablando de la histeria, pero este tipo de mecanismo es el kit del psicoanálisis y aplica para todo, es como la base. Si partimos de la hipótesis que esos hechos dolorosos que las pacientes histéricas vivieron en el pasado se encuentran en el inconsciente, el psicoanálisis debe de buscar formas, maneras de llegar a ese inconsciente. Encontrar el suceso traumático, que es como doloroso para la conciencia, se desfigura de alguna manera a través de la sintomatología, la cual obviamente genera angustia, confusión
La persona queda perpleja ante la cantidad de síntomas que se le presentan. Entonces, el psicoanálisis se pregunta por qué está sucediendo esto, por qué la persona tiene una parálisis, pero se le hacen todo tipo de estudios pertinentes y físicamente la persona está sana. Entonces, se empieza a buscar a través de la interpretación de los sueños, la asociación libre, en la cual Freud invitaba al paciente a decir lo primero que se le venía a la mente, por más disparatado que le pareciera, con el fin de empezar el trabajo analítico. Luego de aplicar estas técnicas, se busca que el paciente recuerde, que reviva esa emoción, el trauma. Esto se conoce técnicamente como la abreacción, ese sentimiento de shock, de angustia por revivir el trauma del pasado. A partir de esa abreacción, la idea es que el paciente reviva la emoción, suelte los síntomas y así se produce el proceso de cura. Esto es como muy genérico, ¿verdad? Como las bases generales. Entonces, Sigmund Freud estaba elaborando una teoría, una primera tópica de lo que él entendía por el aparato psíquico. Ustedes piensen que Freud elaboraba en aquel entonces las bases del psicoanálisis a partir de la experiencia clínica. Él veía, estudiaba y armaba sobre la marcha. Entonces, en aquel entonces, en su primera tópica, él va a decir que hay un sistema consciente-preconsciente donde se pueden traer representaciones a la conciencia. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen conciencia ahora, están escuchando Motorpsico, están con su pareja, por ejemplo, están solos en la casa. Tienen conciencia a través de sus sentidos. Están escuchando a Motorpsico. Bien, si yo les preguntara ahora, ¿qué estaban haciendo el domingo a las 22 horas? Alguna escucha me podrá decir, alguna escucha de Radio Fénix, y yo estaba escuchando Prohibido para Nostálgicos, a Ángel Luis Grene, por ejemplo, a quien aprovecho y le envío un saludo cordial como corresponde. ¿Se dan cuenta a lo que voy? Ustedes tuvieron que poner en juego ahí una función que es la memoria. Y esa representación de ustedes escuchando el domingo de noche a las 22 horas a Ángel Luis Grene en Prohibidos para Nostálgicos acá en Radio Fénix, y les vino al aquí y ahora. Fue una representación susceptible de traer a la conciencia. Sin embargo, si ahora yo les digo a ustedes, ¿se acuerdan cuando tenían 5 meses? Cuando sus madres le dieron el primer alimento sólido de la papilla. ¿Se acuerdan de eso? Y muy probablemente no, imposible, porque eso quedó en el inconsciente. Y no hay manera de traerlo de forma directa al menos. Y había algunos métodos para traer esa representación antes de la asociación libre. Y estaba la hipnosis, la sugestión, donde se le ponía la mano en la frente a la paciente y se le decía, a partir de ahora vas a recordar todo. Y se notaban con que había una resistencia, había algo que no permitía acceder a lo que estaba oculto. Una barrera muy fuerte que impedía el acceso a esa representación. Entonces, volviendo a Freud y su conceptualización hasta ese entonces de aparato psíquico de principio del siglo XX, entre 1900 y 1926, Freud dirá sobre el inconsciente, cuyas bases generales se mantienen a lo largo de toda su obra, algunas características generales. Va a decir que la energía en el inconsciente es libre. ¿Qué quiere decir esto? Que en el inconsciente las cargas pueden pasar de una representación a la otra. Por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestras representaciones, en nuestra realidad son más o menos coherentes. En el inconsciente esto no sucede. Todas las representaciones conviven de forma inconexa. El inconsciente es atemporal, no hay una sucesión cronológica, los recuerdos no están archivados como carpetas en el escritorio del Windows, por ejemplo, ¿no? También quiere decir que las representaciones se mantienen intactas en el inconsciente, ya que el tiempo no las altera. Por último, también decir que conviven hechos de diferentes etapas de la vida, sin problema y sin sucesión cronológica. En el inconsciente no existe la contradicción. Si tenemos pensamientos contradictorios, cuando nosotros estamos en el plano consciente, eso muchas veces nos puede generar angustia. En el inconsciente, sin embargo, no hay este problema. Podemos odiar y amar a la vez. Todo convive. No existe el no. No podemos hacer tal cosa. No existe no. En el inconsciente todo vale, porque no existe el no.
En el inconsciente el principio que rige es el principio del placer. El placer, desde la teoría freudiana, va a estar ligado a la descarga de las pulsiones. No importa cómo, quiere satisfacer sus deseos sin ningún miramiento de la realidad y sin medir ningún tipo de consecuencia. Por ejemplo, la paciente a la cual voy a hacer referencia en el segundo bloque, Ana O, paciente histérica justamente, descargaba la tensión inconsciente a través del síntoma, por ejemplo, la parálisis. Se rige por el mecanismo de desplazamiento y condensación. El inconsciente, el primero, tiene que ver con desplazar una carga de una representación a la otra, del pasado al presente, por ejemplo, y la segunda, la condensación, se entiende cuando analizamos los sueños. Nuestra conciencia está más débil, no hay censura, y se condensan varias representaciones que parecen no tener mucho sentido, que después lo adquiere en el trabajo analítico en terapia. En el inconsciente hay representaciones cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que es la representación tal cual lo vivido. No es el hecho en sí, sino el registro que tiene la persona de cómo vivió determinado hecho. Y esto es muy interesante porque lo vemos muchas veces en nuestra práctica psicológica, como ante un mismo hecho, dos hermanos, por ejemplo, lo pueden haber vivido de manera totalmente distinta, pero si vieron el mismo hecho. Bueno, porque tiene que ver con esta cuestión de la representación cosa. Ahora, comparativamente, en el sistema consciente-preconsciente vamos a estar hablando de otro tipo de características. La energía es ligada, es decir, pensamos con cierta coherencia, cohesionadamente. La energía no fluye libremente como si sucedía en el inconsciente. En el sistema consciente-preconsciente vamos a hablar de temporalidad, de sucesión cronológica, de un presente, de un pasado, de un futuro que está ordenado, ¿sí? O sea, las carpetitas de archivos del escritorio del Windows. Acá sí aplica eso. Existe la contradicción y la queremos eliminar porque nos genera angustia. Existe el no. Se rige por el principio de la realidad. Implica que para descargar, para que algo llegue a la conciencia, ese algo tiene que tener algo, valga la redundancia, que ver con la realidad. Esto es en contraposición al sistema inconsciente que estaba regido por el principio del placer. Acá está regido por el principio de realidad. Existen representaciones palabras. ¿Por qué? No existen representaciones cosa, como en el inconsciente. Acá existen representaciones palabra, porque pensamos en palabra. Aunque podemos tener imágenes, las cosas tienen un discurso que puede ser verbalizado. En la conciencia tenemos representaciones de este momento, es responsable del contacto con la realidad, controla la motilidad del aparato motor, todo lo que hago, lo que digo. En el lapsus, por ejemplo, hay una interrupción en el mensaje que no nos damos cuenta y hay un acto inconsciente que se nos descargó ahí. Al igual que ocurre, por ejemplo, en el acto fallido. Entonces, en la conciencia tenemos contacto con la realidad actual. En el preconsciente tenemos las representaciones susceptibles de traer a la conciencia todo lo que está en mi memoria, todo lo que yo puedo recordar. Y en el inconsciente hay representaciones que no puedo recordar. En el inconsciente, como decía Freud, está lo que no es susceptible de conciencia. Tanto en el consciente como en el preconsciente existe la censura y la misma hace que la representación cosa que justamente refiere al inconsciente no pueda pasar a la conciencia tal cual es. Para ello va a tener que deformarse. Y ahí hablamos de algo que se conoce como los retoños del inconsciente. Llega en el preconsciente, aparece la censura y se baja. Para pasar van a tener que desfigurarse de alguna manera, ¿verdad? Hasta entonces podemos concluir que del inconsciente al preconsciente existe esta censura que filtra a los retoños del inconsciente, y si estos se van a tornar problemáticos a la conciencia, si van a generar conflicto, angustia, esta los pasa al inconsciente y los reprime. Ejemplo de estos retoños son los lapsus que se producen en los discursos, entre otros. Entonces, para ir recapitulando llegados a este momento, la paciente histérica, en este caso, que padecía esta sintomatología compleja, sin basamento médico alguno, le hacían estudios y no tenía nada, por intermedio de la palabra, al hablar, al expresarse, va a sentir un alivio. Había una tensión que cesaba cuando la mujer hablaba y la mujer se sentía mejor
y empezaban a desaparecer paulatinamente los síntomas. Una de las pacientes más famosas del psicoanálisis le llamó a este método la limpieza de chimenea. También le llamó la talking cure. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizante tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Sigmund Freud. Y sí, es así. Lo que viene en el segundo bloque tiene que ver fundamentalmente con un caso histórico de la historia del psicoanálisis que va a reflejar de alguna manera todos estos conceptos que les estoy comentando. Antes de ir a las pausas, les recuerdo que nosotros brindamos atención psicológica para todas las edades. Nos pueden enviar un WhatsApp al 098-281-539. Se ha contactado, los otros días yo comentaba esto y lo vuelvo a comentar, no cuesta nada, personas del interior. Hay muchos oyentes que nos escuchan en el área metropolitana, en Pando, en Las Piedras, en Salinas, en la Costa de Oro, consultando, y bueno, al transmitir que el consultorio está ubicado en la ciudad de Montevideo, planteaban una desilusión. Se enganchaban con el programa pero no podían asistir. No hay ningún problema porque se puede acceder a una consulta por videollamada, sea Zoom, WhatsApp, lo que tengan. O sea, se puede hacer por esa vía también. No es impedimento estar en cualquier lugar, incluso desde el exterior, que sé que hay oyentes en la República Argentina fundamentalmente que se enganchan, que siguen el Instagram. Nuestras redes sociales son nuestro Instagram, @motorpsicoradio, nos pueden seguir allí, y nuestro canal de YouTube, Motor Psico Radio, que se escribe separado. Le dan al botón suscribirse y luego van a la parte donde dice videos y van a aparecer todos los programas subidos, segmentados por temáticas, ordenados desde el último al primero, y allí pueden compartir lo que quieran para la persona que tal vez esté pasando una situación de acoso sexual laboral, de estrés laboral. Comparten esos programas. Tienen algún chico que está padeciendo la problemática del bullying, bueno, escuchan ese programa también. Hay herramientas, tips como para ayudar, al menos en una primera instancia. Trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Bueno, el programa que hicimos sobre síndrome de Down. Tienen ataques de pánico. Lo que se imaginen está ahí contemplado. Hemos grabado ya 56 programas que están todos subidos, así que Motorpsico Radio, se suscriben y pueden escuchar y compartir. Les propongo ir a una breve pausa. No se vayan, que volvemos con mucho más Motorpsico y un caso de Iván en relación a la temática de la histeria. Ya volvemos. Pero qué linda noche para comer unas pizzas. ¿No sabes a quién pedir? Llama ya al bar Papiros, porque Papiros te ofrece desde hace más de 20 años las mejores pizzas, por porción, por metro, pisetas, lo que quieras, y un fainá de novela. Y lo mejor de todo, a unos precios increíbles. Llama ya al 2408-3561 o al 094-009076. También podés venir a disfrutar de nuestro magnífico local de 18 de julio 2092, esquina Joaquín Requena. ¿Querés unas pizzas? Tu única opción es Papiros. No pierdo nada. ¿Sentís? ¡Qué delicia! Sí, ese olor a bizcochos recién salidos, qué rico. Vamos a entrar. Sí, es que no podés dejar de entrar. Cada vez que pases por Canelones Casi Polié, vas a quedar atrapado en el rincón. Sí, en el Rincón del Pan, la panadería del barrio Parque Rodó, que tiene tradición y frescura. Un proyecto familiar realizado con la calidez que corresponde y que se ve reflejado en la alta calidad de sus productos. Los mejores panes, bizcochos y mercadería del ramo están en el Rincón del Pan. También podés encargar tu catering para fiestas al 2402-1622. El Rincón del Pan, Canelones 2182 Casi Polié.
Stonel, con más de 25 años en el rubro, te garantiza las mejores soluciones a tus problemas informáticos. Cableados, instalación de porteros eléctricos, cámaras de vigilancia, soluciones Wi-Fi, reparación, mantenimiento y comercialización de PCs, notebooks, impresoras e insumos informáticos. No dudes en comunicarte al 096-103-082 o visita nuestro local en Canelones 2069, Casi Pablo de María, Parque Rodó, Montevideo. Seguimos presentando Motor Psico. Siempre tengo a mi lado mi Dios, así me das más. Un susurro muy especial, así me das más. Motorcico, el mercado. Segundo bloque de Motor Psico. Estamos abordando la temática de la histeria. Se están comunicando por Instagram. Nuevos seguidores están apareciendo de pocos minutos. Nuestro Instagram @motorpsicoradio. Saludo a la señora Laura Abuela que se suma a la transmisión. No sé dónde estás, Laura. Te mandamos saludos desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, desde los estudios de Radio Fénix. Saludamos también a la familia Bobbio de Dolores, que son fieles escuchas. La abuela de Alejo, nuestro operador, que debe estar ahí en la vuelta escuchando a Motorcico, y ni hablar al querido Miguel Ángel Bobbio, una leyenda viva de Radio Fénix y de la radiodifusión y de la música nacional como corresponde, en su Fantasma de la Discoteca, que, si mal no recuerdo, Alejo, vos me corregís, está saliendo los domingos a las 7 de la mañana por las X36 Radio Centenario. Seguramente lo vamos a ver a Miguel Ángel Bobbio mañana en la edición especial por los 94 años de la radio. Al final del programa comentaré más detalles al respecto. Es el momento de la noche donde yo les digo a ustedes que se relajen previo a irse a dormir. Seguramente ya cenaron, tomaron agua mineral. Siéntanse las personas más dichosas del mundo si lograron esto. Háganse un té, algo calentito, y escuchen el caso que tengo para comentarles. Alejo, ¿de qué estoy hablando? Esto es Un Caso de Diván. Este es un caso de diván, el caso Ana O,
donde empezó todo. Alejo, como este es un caso que tuvo lugar en Europa, más precisamente entre París y Viena, a fines del siglo XIX, te voy a pedir que nos lleves a ese tiempo y a esos lugares. ¡Vamos! Llegamos a Europa, fines del siglo XIX. ¿Qué pasa en Europa a fines del siglo XIX? Estamos en la época victoriana del saber médico. Se estudia cada vez más el enigma de la mente humana y estamos en los albores del surgimiento del psicoanálisis, Freud y compañía. Pero sin irme tan atrás, considero importante hacer mención a dos grandes escuelas francesas como son la escuela de Salpêtrière y la de Nancy. Disculpen mi pésimo francés, por favor. La cuestión es que en la escuela de Salpêtrière estaba nada más ni nada menos que un tal Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés prestigioso de la época, una eminencia, quien había empezado a utilizar el método de la hipnosis en pacientes histéricas. Por otra parte, en la escuela de Nancy estaba la misma bajo la égida de Bernheim, que era otro médico francés muy reconocido de la época. Y como todo, había rivalidad entre ambas escuelas. Bernheim le empezó a tirar barro a la hipnosis de Charcot, sacándole validez científica a la misma, y esto generó una respuesta en la escuela de Nancy. En el año 1884, uno de los abogados de dicha escuela, para demostrar que justamente la hipnosis no tenía un basamento fisiológico, sino que era meramente inducida, según la opinión de quienes estaban a cargo de esta escuela de Nancy, un abogado experimentó con individuos que se encontraban bajo la hipnosis y les otorgó un arma de juguete. ¿Lo qué, dirá usted? Sí, un arma de juguete, a los efectos de que cometieran delitos. Y estos tipos iban a cometer el delito que bajo ese estado se les ordenaba. Ahora, lo que voy es que esto demostraba, como les decía recién, que el estado hipnótico no era un estado fisiológico, sino que el mismo se podía inducir. La escuela de Salpêtrière dijo que esta afirmación era un disparate, que de ninguna manera lo iban a tolerar, y bueno, los dardos iban de una escuela a la otra, en fin. Pero un día, el amigo Sigmund, sí, ese Sigmund Freud que les decía hoy, el que nació en Moravia, en Checoslovaquia, y al poco tiempo él y su familia se mudan a Viena, ese sí que estudia medicina, que es neurólogo después, ese Freud, sí. Bueno, vuelvo al relato. Un día, les reitero, este Freud recibe una nota. A ver, ¿por qué? Porque no había WhatsApp en esa época. La gente no estaba como ahora todo el día tiki. Había otras cosas. ¿En serio? ¿Cómo vivían sin WhatsApp? ¿Cómo estaban sin subir un estado que habían descubierto un avance en la ciencia cada 5 minutos? ¿Cómo vivían? ¿Eran una manga de losers? No, mire que se puede vivir sin estar publicando absolutamente todo el tiempo. Se puede, y ellos eran un claro ejemplo que se podía. La cuestión es que mandaron una carta. Las cartas, por si alguien no sabe, tardaban muchas semanas, a veces meses en llegar. Y el pionero del psicoanálisis, Sigmund Freud, recibe una carta donde se le adjudicaba de alguna manera una beca para irse 4 meses a París a estudiar en 1885. Le voy a explicar algo a usted. En París, por esa época, había mucho lío en las calles. Había marchas, protestas, porque había un boom de la literatura pornográfica y obras teatrales. Parecido a lo que pasa entre el sistema inconsciente y el consciente. Algo que quiere salir y algo que lo censura de alguna manera. Acuérdese, anote con lapicera: literatura pornográfica, sexo y teatro. No es casual el grado de histrionismo que tenían este tipo de pacientes histéricas. Charcot salía en revistas, era lo más, era el médico del momento. Anda a hipnotizarte con Charcot, decían las revistas de la época. Freud estudia, se forma con Charcot, y las experiencias de Charcot con pacientes histéricas por intermedio de la hipnosis marcan de alguna manera
buena parte de su formación. Dicho sea de paso, Freud no va a utilizar la hipnosis en su práctica clínica, entre otras cosas porque era un pésimo hipnotizador. Junto a su maestro trazan un plan de investigación en el cual se proponen demostrar que las parálisis y las anestesias histéricas de las diversas partes del cuerpo se delimitan de acuerdo a la imagen vulgar no anatómica del hombre. Aquí puede verse el germen de una explicación psicológica, un primer esbozo del fenómeno de la conversión histérica, así como la diferencia entre anatomía e imagen corporal. No me voy a detener en esto ahora, pero es una observación. Pero el 16 de agosto de 1893 Charcot muere súbitamente. No hay mejor sponsor que la muerte. Todos los avisos destacaban su labor y sin embargo otros lo tildaban de egocéntrico. En fin, empieza a dominar terreno la escuela de Nancy, incluso un poco antes de la muerte de Charcot. Fíjense ustedes que dicha escuela recibe la visita de Sigmund Freud, nada más ni nada menos, en 1889, ya que Freud se entera que en Nancy está Bernheim. Freud allí recibe intensas impresiones de la posible existencia de poderosos procesos anímicos que permanecían ocultos a la conciencia. Esto de alguna manera marca el curso posterior de sus elaboraciones y anuncia lo que posteriormente se formalizaría en su hipótesis del inconsciente, que les hablaba en el primer bloque. Está desarrollando el método de la sugestión hipnótica con fines terapéuticos. Además, Bernheim emplea la hipnosis no solo como sugestión, sino para hacer que el enfermo revelase la historia de la génesis de los síntomas, antecedente que luego se vería validado a través del método psicoanalítico. De regreso en Viena, comienza sus observaciones de pacientes histéricas con un tal Joseph Breuer, con quien en 1895, les decía hoy, publican la obra Estudios sobre la histeria. Y entonces acá está Anna O. ¿Quién era Anna O? Era una mujer, Anna O, de 21 años, que Joseph Breuer atendía en Viena. Y le comenta a Freud: che, Sigmund, tengo un caso para vos, vení. El caso de Iván, escuchate. Resulta que Anna O tenía por aquel entonces, cuando la comienza a tratar Breuer, dijimos unos 21 años. Una mujer muy, muy inteligente, dicho sea de paso. Y había sido sometida a una crianza, pero notoriamente estricta, muy coercitiva por parte de su papá. No la dejaba salir, relacionarse mucho con la gente, mucho menos con hombres. ¿Intimar? ¿Lo qué? ¿De qué me está hablando? No, está loco. ¿Qué era eso? No. Aparte, acuérdese una cosa, estamos en la época donde el hombre tenía un gran poder sobre la mujer. El primer encuentro que tiene Breuer con Anna O es en 1880, cuando se lo llama al doctor porque Anna O tenía una tos muy persistente. ¿Qué se pensó en ese momento? Tiene tuberculosis, vamos a hacerle todos los chequeos. Le hacen todos los estudios, no tiene tuberculosis. Qué raro, ¿no? Diciembre de 1880, Anna O está muy mal, guarda cama permanentemente. Otro de los síntomas que la enfermedad empieza a manifestar nos muestra que tiene contracturas. Anna O estaba toda contracturada en la zona cervical, fundamentalmente. Ella empieza a tener algunas alucinaciones donde nota que el cabello se empieza a transformar en serpientes, empieza a perder la sintaxis, la gramática, hasta que llega casi a una pérdida total del lenguaje. Y Breuer le invita a hablar, la presiona de alguna manera y va recuperando el habla. Ya para abril de 1881 se levanta de la cama y empieza a mejorar, pero esta mejora no se puede consagrar en el tiempo porque su papá, quien se encontraba muy enfermo, un tiempito después fallece. Y ella, como buena mujer en esa época, que tenían una tarea dada, tenía que cuidar al padre. Época victoriana, sociedades patriarcales, todo lo que hablábamos hoy, ¿no? Entonces, en el lecho de su muerte se aboca a dejar todo de sí
al cuidado de su papá. El papá fallece al poco tiempo y la cuestión es que cuando Anao sufre una nueva recaída, Breuer la vuelve a atender y presenta la siguiente sintomatología. Anote por ahí: parálisis de un brazo, más concretamente del brazo derecho. Tos nerviosa, alucinaciones, estrabismo, esta cuestión como que quedaba un poco visca, ¿vio? Y en los encuentros con Breuer quedaba en estados de ausencia, como un trance, y comenzaba a esbozar una serie de palabras inconexas que a priori aparentaban no tener sentido alguno, y Breuer intentaba que ella a partir de esas palabras silvanara algo, armara un concepto, una frase coherente, recordara algunas cosas. Eran como dos estados que ella tenía, la noche y el día. Fíjese que cuando esto sucedía, ella saliendo del trance se sentía mejor. Ella hablaba un poco, se sentía más liberada y al otro día era una persona que se iba recuperando. Empezaba a bajar esta sintomatología, como una terapia a través de la conversación. Sí, efectivamente lo que ella denominaría la limpieza de la chimenea, la talking cure. Breuer empieza a través de la hipnosis a inducirla a estos estados porque ella se liberaba y contaba justamente a través de estas palabras inconexas una historia triste de una chica que cuidaba a su papá. Evidentemente se refería a ella misma, sin lugar a dudas. Los síntomas de Anao estaban en una fase de notoria gravedad. Presenta un adormecimiento, les decía hoy, del brazo derecho. También sucedía que le hablaban en alemán y ella respondía en inglés. Hablaban en alemán, respondía en inglés. Raro, ¿no? Pero bueno. También sucede que comienza a desarrollar una hidrofobia. No podía tomar agua. La consideraba asquerosa el agua. No era por un tema de salinidad del agua como podemos tener hoy lamentablemente en el Uruguay, que no podemos beber agua de la canilla por el tema de la crisis hídrica. En el caso de ella, claramente tenía que ver con otra cosa. Y estuvo algunos días prácticamente sin beber agua, se la obligaba a ello, porque su vida estaba en riesgo. Reitero, no era como acá el agua salada. No es placentero tomar el agua salada que tenemos hoy en día, ni mucho menos saludable. Pero se preguntará usted ahora en su casa, ¿y por qué Anao no quería tomar agua? Bueno, la cuestión es que en ese estado de trance que yo les comentaba recién, se remonta a su niñez y recuerda una experiencia que era la causante de esta hidrofobia. Resulta que cuando Anao era una niña, una señora que tenía un perro solía hacer lo siguiente: tomaba agua de un vaso e inmediatamente después venía el can, el perrito, y bebía del mismo vaso de la señora, y la señora volvía a tomar el agua de ese vaso que había sido utilizado por el perro. Y la pequeña Anao presenciaba todo eso. Le generaba un asco terrible. Y el hecho de revivir esa experiencia le provocó ese gran asco, pero fue el revivir la experiencia lo que descomprimió ese pesar, ese malestar psíquico, y la hidrofobia empezó a desaparecer paulatinamente. Pero el resto de los síntomas que les relataba al inicio venían fundamentalmente de un suceso muy angustiante, como hablábamos hoy, que tiene que ver con Anao en el lecho de la muerte de su padre. Por ejemplo, el adormecimiento del brazo derecho de Anao se explica porque ella, estando sentada en un asiento al lado de la cama de su padre, ella se apoyaba con todo su cuerpo sobre ese brazo, y la sensación que ella sentía cuando experimentó esa vivencia dolorosa era de esa sensación del brazo dormido. En ese sentido, el padre le pedía a Anao que ella le alcanzara algo, y obviamente no podía hacerlo porque tenía el brazo dormido. Y esto tiene un claro valor simbólico. De alguna manera lo que traduce en ese presente del relato del caso de Iván es: papá, yo no te pude ayudar, no te pude dar un brazo cuando lo necesitabas. Entonces, merezco enfermar. Como no te pude salvar a ti, me enfermo yo. Sumado también de que ella veía serpientes, producto de la tensión, del cansancio y las horas de estar alerta
cuidando a un enfermo, como estaba su padre en un estado terminal, y ella con el brazo derecho luchaba, trataba de sacarse esas serpientes imaginarias de encima, una sintomatología verdaderamente frondosa. Ella revive la experiencia y se libera, y ese síntoma comienza a disminuir. Les hablé también más temprano del estrabismo, esta cuestión de cómo quedar visco. Resulta que en el lecho de su muerte el padre de Ana O le pregunta la hora. Ella, para no torcer la cara, fíjense ustedes, para no quitarle la mirada a su papá, los últimos instantes con su papá, y no mirar el reloj que implicaba justamente torcer el cuello hacia la dirección pertinente, lo que hacía ella era permanecer con la cara rígida, mirar al padre y con el otro ojo torcer la mirada sin torcer el cuello. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo era? Y ahí le dice la hora luego de ese esfuerzo. Entonces, esto suponía de alguna manera un esfuerzo terrible para la joven Ana O. En la terapia, en ese estado de trance, revive el hecho, ella llora, se descarga y el síntoma del estrabismo increíblemente merma. El tema de responder en inglés es por lo siguiente. Cuando su padre estaba enfermo y ella tenía esas alucinaciones que les comentaba hoy muy desagradables, ella trataba de buscar algo que la reconfortara, que la bajara a tierra, para controlarse y tranquilizarse. Cantaba para sí misma unas canciones en inglés que la tranquilizaban, que eran vinculadas a su infancia, canciones infantiles. Al recordar esto, entra en angustia, pero a medida que el tiempo pasa, este síntoma también iba mermando. A medida que el tiempo avanza, Breuer entiende pertinente darle el alta clínica, a lo que Ana O se niega y confiesa que ella está enamorada de él y que bajo ningún concepto quiere el alta. Y es más, quiere un hijo suyo. Ella empezó a comentarle a todo el mundo que estaba embarazada de Breuer. A ver, se podría afirmar que ella lo deseaba tanto que su mente le dijo a su cuerpo que esto era cierto y desarrolló de esta manera un embarazo histérico, lo que se conoce también como la pseudociesis o embarazo psicológico. Existe algo en psicoanálisis que tiene que ver, aprovecho de decirlo, con ciertas identificaciones que se dan entre paciente y psicoanalista, en este caso, que tiene que ver con aspectos transferenciales, contratransferenciales, que es esperable en un vínculo terapéutico. No me voy a detener en este tema, pero algo de eso evidentemente pasó. La cuestión es que Breuer no le atendió más a Ana O. ¿Saben lo que hizo? Se fue con su mujer, con su esposa, hicieron una segunda luna de miel y se fueron. Un buen tiempo, desapareció, no se dedicó más al estudio de las histéricas, y Freud escucha todo esto y le parece significativo y quiere indagar en esta cuestión del enamoramiento. Luego, como les dije, ambos doctores escriben en 1895 estudios sobre la histeria. La descripción de Breuer sobre el tratamiento llevó de alguna manera a Freud a la conclusión de que la histeria tenía un basamento en la sexualidad infantil, posibles abusos, etc. Y Breuer no compartió esta visión sobre el origen, pero lo que sí continuó haciendo Freud fue ahondar en la cura a través del habla, mojón fundamental del psicoanálisis y de las psicoterapias en general. Entonces Breuer utilizaba la hipnosis, pero también se dio cuenta que permitirle hablar a Ana O a partir de lo que ella quisiera en el momento era una buena técnica. Estamos hablando de la técnica de la asociación libre, en la que el psicoanálisis invita al paciente a decir lo primero que se le venga a la cabeza. Recuerden, a través del lenguaje de determinadas palabras que se van desfigurando para llegar a la conciencia, para que la conciencia las pueda soportar. Podemos hacer el camino inverso y llegar al inconsciente. 5 años después, Freud publica La interpretación de los sueños, que es una obra fundamental en el psicoanálisis. Ana O, que era el nombre que usaban para ella para preservar su identidad en ese momento, ¿verdad? Por un caso clínico. Su nombre real, ya pasado el tiempo esto se sabe, ¿verdad? Es Vox Populi, era Berta Pappenheim, y se convirtió en la primera asistente social de Alemania y fue una feminista judía de nacionalidad austríaca que fue defensora y pionera de los derechos de la mujer e infancia. Fíjese usted cómo la historia de cada uno condiciona hasta la orientación vocacional. Ana O murió en 1936.
este fue nuestro caso de diván de la jornada de hoy. Caso Anaó, un caso histórico que lo recomiendo claramente su lectura. Un caso que de alguna manera ese caso histórico del psicoanálisis, un caso fundante que muestra por otro lado lo que yo siempre les digo a ustedes jueves a jueves, que el contexto sociohistórico incide notoriamente en los padecimientos de la gente, y por otro lado cómo las personas tenemos un registro, un lugar en el aparato psíquico llamado inconsciente, donde se guardan las representaciones cosa, como decía en el primer bloque en términos freudianos, donde está aquello que no es susceptible de traer a la conciencia, porque si dicha representación llega tal cual es, provoca sufrimiento, contradicción, conflictos. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho en el primer bloque, tanto el sistema consciente preconsciente como el sistema inconsciente se rigen generalmente por principios muchas veces contradictorios, y la manera que tiene esa representación inconsciente que se reprimió para evitar el sufrimiento es de figurarse en el síntoma, y la histeria muestra muchísimo esto, y es un buen ejemplo para clarificar que las personas que padecen no son locas, no son simuladoras, son personas que padecen y merecen un tratamiento como corresponde. El tratamiento de cualquier patología, ¿sí?, tiene que hacerse con profesionales de la salud mental que ayuden de alguna manera a poner en palabras, que haga las interpretaciones pertinentes el profesional en el momento justo, y que sobre todas las cosas tengan un trato humano. Recuerden que las emociones no expresadas salen a la luz de la peor manera y hace que las personas enfermemos. Les recuerdo lo que les dije antes de la pausa. Nosotros brindamos atención psicológica para aquellos que estén interesados a través del WhatsApp 098-281-539. Nos envían un WhatsApp, lo contestamos lo antes posible. Vuelvo a decir lo mismo que vengo diciendo hace tiempo y lo dije hace un rato también. A quienes nos escuchan en el interior, estás en Dolores, estás en Mercedes, estás en Palmitas, estás en Rivera, en Salto, en Jun, en Freyventos, en Colonia, en San José, donde estés, brindamos atención también por videollamada. Así que te reitero, anotalo, 098-281-539. También invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal de YouTube Motor Psico Radio, donde tienen subidos todos nuestros programas para escuchar y compartir con quien deseen. Nosotros nos vamos a reencontrar el jueves que viene a las 22 horas en una nueva edición de Motorcico. Comentarles que mañana viernes, que en realidad ya es hoy viernes, vamos a estar de invitados aquí en la Radio Fénix en una edición especial en el espacio que generalmente hacen los amigos de A Dos Toques, querido Germán Aquistapache y Fernando Gio Bogliolo. Vamos a hacer un programa festejo de los 94 años de la radio. Va a estar indudablemente Sandra Arévalo, Noemí Rachopi, María del Huerto, también supongo que estará, todos los operadores, Javier Caraballo, Federico Lima, Luis Benech, que creo que va a ser un show en vivo, Alejo, obviamente también, Miguel Ángel Bobbio, la institución de Radio Fénix, va a estar también mañana, entre otros grandes colegas. Sí, vamos a hacer esta edición especial en conmemoración a los 94 años de esta gran casa que es la Radio Fénix, la emisora popular del Uruguay. No se lo pierdan, hoy viernes de 20 a 22 horas. Quiero agradecer en lo personal a la dirección de la radio por darle a Motorcico este privilegio de participar en semejante celebración. Mi sentido agradecimiento, y allí estaré con ustedes y con ustedes, querida audiencia. Nos reencontramos mañana, acuérdense, acá en www.radiofenix.com.uy, en la 1330M, en la emisora popular del Uruguay, Radio Fénix. Fénix cambia sin perder la esencia. Cumplimos 94 años, que no es poca cosa. Premio a la trayectoria y a la calidad de los programas. Una casa que quiero mucho, muchas gracias, buenas noches. No se vayan sin escuchar los siguientes consejos.
¿Sentís que tus problemas te sobrepasan? ¿Sufrís de ansiedad? ¿Ataques de pánico? ¿Perdiste a un ser querido y no podés seguir? ¿Te sentís incomprendido? ¿Que casi nada vale la pena? Tal vez sea momento de pedir ayuda profesional. Brindamos atención psicológica de manera empática y profesional para todas las edades. Comunicate por WhatsApp al 098-281-539 y agendá ahora mismo tu primera sesión. Nombrando a Motorcico te asegurás un arancel bonificado durante todo el tratamiento. ¿Anotaste? 098-281-539. La atención psicológica que necesitas. Porque sé que te puedo estimular. ¿No te pasa que como la pasta de tu mamá o de tu abuela ya no encontrás? Eso te pasaba hasta ahora, porque Pastas Blanes te ofrece una pasta de excelentísima calidad. Elaboramos nuestros productos de manera 100% artesanal, sin conservantes ni aditivos, respetando la frescura de rellenos vegetales, carnes magras y salsas de todo gusto. Te ofrecemos una amplia propuesta de tallarines, ñoquis, ravioles y sorrentinos, con rellenos frescos que van desde jamón y mozzarella, calabaza, caprese, rúcula y ricota, y también contamos con una amplia variedad para vegetarianos. También podés consultarnos por nuestro menú diario. ¿Qué estás esperando? Bajate ya la app de Pastas Blanes y hacé tu pedido o llamanos al 2-413-1191. Pastas Blanes te espera en Juan Manuel Blanes 1000, esquina San Salvador, Parque Rodó, Montevideo. Y eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia, te pido perdón. Y así pasó, pero no sin dejar huella, una nueva edición de Motorcico. ¿Te gustó el programa de hoy? Pero recuerda, el mejor programa siempre es el siguiente. Por eso te invitamos el próximo jueves 22 horas a sintonizar Radio Fénix en el 1330 AM para hacer el mejor programa de nuestras vidas, para hacer Motorcico. Dicen los toreros, buena suerte.